La Fundación Jurídica Proyecto Inocencia presenta Voz de Libertad. Hola, nuevamente estoy con ustedes en Voz de Libertad de la Fundación Jurídica Proyecto Inocencia. El camino hacia la libertad ha empezado para ti, para tu familia, y queremos acompañarte con estas pequeñas entregas de experiencias, vivencias que motivan para sobrellevar la adversidad y la difícil situación en la que te encuentras. El día de hoy continuaremos narrando aquello que ocurre después de que has sido capturado o capturado. Eres llevado, eres trasladado desde el lugar donde te encuentras hacia un lugar denominado Centro de Detención Transitorio, por cuanto desde 1998 la Corte Constitucional de Colombia ha venido insistiendo que la situación de las cárceles respecto del hacinamiento carcelario, la falta de condiciones dignas de reclusión, es un problema denominado estado de cosas inconstitucionales. Esta definición, aunque muy jurídica, es completa, porque hay muchas personas privadas de la libertad y cuantos más detenidos, las condiciones de privación desmejoran de manera ostensible. Les quiero comentar un poco acerca de cómo son estos lugares que dicen ser llamados prisión. Son casas adecuadas con rejas, un edificio acondicionado con habitaciones transformadas, cerradas con candados o tornillos, pasillos que no son pasillos, pero que sí tienen algo en común, que al igual que las verdaderas prisiones, todo se decide a cuchillo. Las estaciones de policía, las unidades de reacción inmediata e incluso edificaciones alquiladas por los municipios de Colombia se han convertido en prisiones transitorias, mientras en la cárcel se alcanza el equilibrio para evitar el hacinamiento. La idea es que una persona vive en cada celda, pero hay casos donde 5 hasta 6 personas viven en un espacio de 1 metro de ancho por 1,5 metros de largo. Si las prisiones, erones como se llaman en la ley, están hacinadas, imagínense las condiciones de hacinamiento en estos centros transitorios que están a cargo de los alcaldes. Si el IMPEC, una entidad estatal diseñada en la política para atender las prisiones y las cárceles, están sobrepasando los límites, imagínense en aquellos cuya función misional no es esa. Vi por experiencia propia un lugar donde máximo podían estar 30 personas y tenían recluidos a cerca de 80 individuos, durmiendo en el suelo, en espumas de 10 centímetros de grosor, delgadas, con una cobija, y durmiendo prácticamente una persona encima de la otra, sin servicios sanitarios y teniendo que pedir permiso a la policía para poder realizar sus necesidades fisiológicas. Inclusive, la misma Procuraduría General de la Nación ha documentado en fallos que han sido publicados en la Corte Constitucional que tales condiciones de permanencia son inadecuadas, pero sobre todo indignas. Orinar en recipientes de plástico, infecciones en la piel, falta de atención en salud, lo que como es evidente, y así lo ha dicho la Corte, es que estas formas de hacinamiento conllevan a tratos crueles e inhumanos, los cuales están prohibidos en la Constitución. Pero ¿de qué sirve que salgan tutelas? ¿De qué sirve si los jueces dicen que eso está mal? Si tú, amigo o amiga que me escuchas, estás viviendo esto. Te puedo decir que han sido miles de personas las que han estado viviendo en centros de detención transitorios. Conozco cientos de casos también donde personas han cumplido la pena de forma física. Los abogados llaman privación efectiva de la libertad, es decir, pagar sin redención, porque en esos centros no hay redención de pena. Amigo o amiga, si tú estás condenado o condenada, sea por preacuerdo o porque te vencieron en juicio, tienes derecho a pedir tu traslado a una penitenciaría a cargo del IMPEC. Pídelo por vía de tutela. Para eso es que está la Defensoría del Pueblo, los consultorios jurídicos de las universidades e incluso para esto es que creamos FUNPRO Inocencia, para poder ayudarte en un ejemplo como este. La vida en los centros de detención transitoria es difícil, lo sé, lo sabemos. Por eso muchas veces como abogados hemos interpuesto acciones constitucionales, habeas corpus, para conseguir traslados, dadas las condiciones tan complejas que se viven en dichos centros, hacinados por los delitos más comunes en Colombia, como lo son el hurto, los estupefacientes y los delitos sexuales. ¿Cuánto llevas en un centro de detención transitorio? ¿15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año? Son cuestiones que deberían ayudarlas a resolver los abogados. El problema es que los abogados también estamos atados frente a precarias decisiones judiciales, donde para ellos esos tiempos son razonables, inclusive cuando la Corte Constitucional les ha dicho lo contrario. Por ejemplo,
El plazo razonable de la pena está ligado a las labores de reinserción social que desarrolla el procesado. Como condenados que tienen derecho a redención de pena, no tengan que cumplir la pena de manera física, sino que puedan acceder a los beneficios penitenciarios que la ley contempla. No es justo que una persona que la condenan a 5 años de prisión, por ejemplo, tenga que hacer 3 años físicos para salir en libertad condicional, cuando ustedes saben bien que con trabajo o estudio por cada año aproximadamente se concede redención de 4 meses y 10 días en promedio. Es decir, que los 3 años físicos se convierten en 2 años y 3 meses y 20 días, menos que 36, ¿verdad? Y ese es un derecho que en los centros de detención transitoria no se está garantizando. Incluso, como sindicados pueden iniciar actividades de redención y se contabilizarán cuando haya condena en ejecución de penas, o inclusive hay casos donde luego de lograr una condena preacordada, ejemplo de 36 meses entre el tiempo físico en una cárcel del IMPEC y la redención, alcanzaron el 50% de la pena, y cuando las condenan o los condenan, puedan acceder a una prisión domiciliaria. Los centros de detención, lastimosamente, de carácter transitorio, no tienen beneficio. ¿Qué hacer? Los detenidos que están con defensor de confianza deben pedirle a sus abogados que hagan las peticiones necesarias para su traslado, tutelas, habeas corpus o el mecanismo que se considere idóneo frente al caso concreto. Pero ¿qué pasa con los presos que están bajo el sistema de defensoría pública? Debo decir que muchos colegas del Sistema Nacional de Defensoría Pública son muy buenos abogados y conocen cabalmente la funcionalidad del sistema. Sin embargo, no dan abasto. Por esa razón, en el siguiente episodio te explicaremos cómo hacer una tutela y radicarla ahora que las actuaciones se remiten por Internet y muchas veces, como hemos conocido, los centros de detención y las prisiones se niegan a recibirles a los detenidos documentos relacionados con acciones de tutela o habeas corpus. Hecho que es una falta disciplinaria, pero lastimosamente en el país las detenidas y los detenidos son seres humanos sin una voz que los haga oír en la profundidad. Por eso bien lo decía la canción de Nietzsche, la cárcel es un cementerio de hombres vivos. Con la bendición de Dios queremos ser tu voz. Voz de Libertad está para enseñarte a alzar el grito de libertad, cuando a veces el mismo sistema, cumpliendo con lo que debes, se niega a reconocerte tus derechos. En Juan capítulo 8, verso 31 y 32, la palabra de Dios nos dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es así, la verdad en Dios los hará libres y para ello la mejor forma es acercarte a lo que debes saber. Y es por eso que la Fundación creó esta voz de libertad, amigo y amiga que me escuchas. Hasta una próxima. Chao, chao. Voz de Libertad es una producción de la Fundación Jurídica Proyecto Inocencia. No olvides compartir este contenido y suscribirte a nuestros canales y redes sociales.